exaltar esas verdades juntos, que en medio de toda tormenta el Señor sigue obrando todo para nuestro bien y para su gloria. Y cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En cada y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y juntos hoy cantamos y como hermanos Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy y valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en Él.
escucharé alrededor. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, y valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, y la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Tú eres el Rey eterno, Señor. Te exaltamos por el privilegio que nos das de conocerte como amigo, que tú eres nuestro amigo fiel, que tú vas con nosotros siempre, abriendo el camino, dirigiéndonos, guiándonos, Señor. Tú eres nuestro refugio y confiamos en ti en esta mañana. Confiamos en la verdad de quién tú eres, el Todopoderoso, el Dios soberano. Milagroso eres tú, Señor. Lo proclamamos y lo creemos en esta mañana. Aquí estás y te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Tú aquí estás. Aquí estás y te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré,
te adoraré y te amamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, y te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré y te adoraré. Tú aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré y te adoraré. Cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú, 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 así Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas.
eres tu Señor. Esa es tu naturaleza. Un Dios fiel. Un Dios que nunca cambia. Aun cuando nosotros cambiamos todos los días, aun con nuestra fidelidad, Señor, no es como la tuya. Tú sigues obrando en nuestros corazones y haciendo lo que solo tú puedes hacer. Y te exaltamos por ello. Te exaltamos y te declaramos como Rey sobre nuestras vidas una vez más. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, lindo tiempo de oración en esta mañana. Qué bendición en realidad estar bajo un tiempo de oración, la música, las alabanzas. Siempre he dicho que si te pierdes del tiempo de la adoración, de la música, te pierdes de una parte muy importante del servicio. Porque la música y la adoración siempre edifica, exhorta, nos anima y prepara nuestros corazones siempre para la palabra de Dios. Una vez más, mi nombre es Eric Burgos, de aquí, de la iglesia The Grove en Riverside. Y hoy continuamos en nuestra serie que comenzamos la semana pasada, Dios y el gobierno. Dios y el gobierno. Quiero decir esto, la semana pasada entramos en esta serie y estábamos hablando de que nuestra visión del gobierno debe ser impulsada por lo que creemos y no al contrario. Nuestra visión del gobierno debe impulsar nuestra teología. Hablamos acerca del escritor de este libro, del cual estamos haciendo referencia, el cual dice que a veces preocupa ver cómo la iglesia se ha dejado influenciar y determinar cómo se lleva a cabo la iglesia americana, ¿verdad? Y no necesariamente está de acuerdo con todo lo que la escritura dice. Y ese es el peligro que vemos hoy en día en la política, que está dando forma a nuestro cristianismo americano. En lugar de que la Biblia nos forma nuestro cristianismo bíblico. Hoy vamos a hablar de ciudadanía o doble ciudadanía y nuestro texto está en Filipenses 3 del 12 al 20. Filipenses 3 del 12 al 20. Hoy hablamos de la doble ciudadanía. Bien, antes de entrar en este pasaje, tendríamos que recordar, me llama la atención que vamos a entrar en septiembre en el mes de nuestros estudios a media semana. Vamos a entrar a estudiar el libro a los romanos. Y al igual que a los romanos y a los filipenses que Pablo escribe aquí, están pasando un tiempo muy difícil. Aproximadamente dos años después de que se escribieran la carta a los filipenses, pasaron muchas cosas. Hubieron persecuciones, se subieron los impuestos. Todas esas cosas pasaban y los cristianos estaban pasando por un momento bastante difícil. La iglesia estaba pasando por mucha persecución, tanto que muchos de los creyentes eran encendidos como antorchas en los palacios del rey, del emperador, ¿verdad? Entonces, vivir como un creyente en el tiempo del cual estamos hablando, en el libro de Filipenses, era un tiempo muy difícil. Había mucha persecución. El primer libro de Pedro habla de esto y aún así el apóstol Pedro, como lo hace Pablo, le dice a los creyentes a vivir una vida en santidad, ser un ejemplo para el mundo y, si es posible, no defenderse, dice. Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy en día. ¿Qué significa ser un buen ciudadano? ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a ver primeramente el versículo 12. Luego estaremos leyendo versículo por versículo esta mañana. Pero Filipenses 3:12 dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Wow. Pablo empieza diciendo aquí, no es que ya lo haya alcanzado todo. Y eso es una declaración bastante grande, bastante fuerte aquí. Ya que cuando pensamos en la vida del apóstol Pablo, podemos decir, Pablo casi lo había alcanzado todo en su vida. Desde el momento que el Señor lo llama, desde el momento que el Señor se apodera de su vida, y lo leemos que iba junto al camino en Damasco cuando tuvo un encuentro con el Señor, y desde ese momento se entregó completamente al Evangelio, completamente a la predicación a los gentiles. Podríamos decir que
había luchado fuertemente por construir parte de lo que se conocía en ese tiempo como la iglesia. Todo para la gloria de Dios. Y estaba dispuesto a hacer eso hasta el día de su muerte, tal como lo habla en el libro de Hechos. Sin embargo, también encontramos que su principio no fue así. Había tratado de destruir la iglesia. Wow. Y cuando después que tiene ese encuentro con Dios, pasa aproximadamente unos 3 años en la parte de Arabia, y ahí pasa recibiendo instrucciones de cómo Dios lo empieza a guiar, qué es lo que quería que el Señor entendiera. Y 3 años aproximadamente se cree que estuvo aprendiendo y estuvo siendo llenado de parte de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, cómo ser guiado por Él, eh, cómo Dios le revela parte de esto que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Y hay muchas cosas que conocemos hoy en día que tienen que ver con su tiempo que pasó Él allí, en Arabia, esta parte de la tierra, donde Dios tuvo que enseñarle. Y de ahí vemos que sale, empieza a evangelizar continentes, empieza a hablar por todas las ciudades y se enfrentó a todo y a todos los que se pusieran enfrente con tal de llevar y promover quién era el evangelio de Jesús. Entonces, pasa de ser perseguidor a ser perseguido, sufre persecución, encarcelamiento por predicar el evangelio, pasa por tremendas cosas, se encuentra con diferentes hombres, tuvo que enseñar a diferentes personas y encontramos en la Biblia que hay personas que decidieron seguirlo, decidieron seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una pasión ardiente por lo que Dios lo había llamado a hacer. Hacer y ser. Dios lo había llamado a hacer esas cosas. La pregunta es hoy en día, ¿qué nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Qué motiva nuestra forma de vivir? ¿Será el dinero? ¿Será nuestro estatus? ¿Será o algo diferente? El apóstol Pablo es movido por su pasión por predicar el evangelio. Y lo encontramos que lo dice claramente en el capítulo 3, versículos 13 al 14. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Cuando leemos este pasaje, Pablo dice, hermanos, no pienso que ya lo haya logrado todo. Otra vez, estamos hablando del apóstol Pablo. Podría alguien decir, Pablo, ya viviste una vida increíble. En esos años que el Señor lo llama, hizo cosas increíbles para la obra de Dios. Podría decir, ya puedes llevarte la calmada, tómate unas vacaciones, retírate ya, ¿verdad? Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no tiene ni en su mente el deseo de bajar la velocidad y descansar en sus laureles, como decimos comúnmente, o en sus logros pasados. Eso no era parte de su vocabulario, no estaba en lo que él pensaba y lo que él creía. Había hecho mucho, sí había hecho mucho ya, pero todavía miraba hacia el frente lo que le faltaba hacer. Miraba los lugares a donde no había ido a predicar el evangelio. Quizás pensaba qué iba a hacer y las personas con que tenía que hablar todavía. Entonces él dice, dejando atrás el pasado, sabiendo que Dios ya le había enseñado mucho y que lo había preparado para mucho más por venir. Entonces, puso su mirada en lo que aún estaba delante de él. ¿Le faltaba todavía? Sí, le faltaba. Pero él estaba dispuesto a poner su mirada en el Señor y seguir hacia adelante. Quizás algunos de nosotros nos preguntamos o hemos pensado que ya hemos mucho y que hemos hecho mucho y que estamos cansados quizás, que ya es un tiempo de parar y quedarnos en casa. Pablo no pensaba así. Él dice, sigo avanzando a la meta. Quiero ganar el premio que Dios ofrece. Wow. Como un atleta que está dispuesto a continuar. Un atleta que está dispuesto a seguir hasta cruzar la meta, hasta cruzar esa línea. Entonces, podríamos decir esto. ¿Cómo podríamos resumir la vida de Pablo? Así. Que vivió su vida para la gloria de Dios, para lograr todo para lo que fue creado para hacer en los años que Dios le dio. Al mismo tiempo que se convirtió en la persona que Dios deseó y le dotó ser en el lugar donde Dios lo plantó. ¡Wow! En el lugar donde Dios lo plantó, él alcanzó a hacer todo lo que Dios quiso
que fuera. Entonces, cuando vemos la vida de Pablo, él más adelante habla, y ahora lo vamos a leer, pero no quería dejar nada. Él quería continuar hasta la meta y quería terminar su trabajo. Y por eso cuando escribe a Timoteo en el capítulo 4, un pasaje muy conocido del verso 6 al 8, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahí está. Pablo estaba esperando la recompensa de Dios, pero no se detuvo. Volvamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versos 15 al 16. Esto es lo que él escribe a la iglesia desde la cárcel. Interesante. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Wow. Entonces, Pablo quería recordar a la iglesia de Filipo, ¿sí? Quería recordar cuál era su propósito. Y su propósito y el propósito de nosotros también debe ser el mismo, vivir 100% para Cristo. Wow. O sea, él no quería que solo vivieran esa vida que él les enseñó, sino que querían que lo superara, que superaran lo que él había hecho en su amor y en su pasión por Jesús. Y creo que esa debe ser la meta de todo aquel que enseña y discipula a alguien, que una persona sea mejor que lo que yo fui. Quería que la iglesia de Filipo entrara a este juego con todo y que en vez de ser un espectador saliera a las tribunas y le entrara a hacer lo que Dios quería que hicieran. Ese es el deseo de Pablo para la iglesia de Filipenses. Y esa palabra que encontramos ahí dice, a ustedes los perfectos. Otras versiones dicen maduros. Wow. Está hablando de un estado espiritual, ¿verdad? Y él está diciendo ahí, ustedes que ya maduraron, dice, olviden todo lo que ha pasado antes y vean lo que está por venir. Wow. Vean el futuro. Vean la capacidad que Dios les ha dado, cómo Dios los ha dotado y cómo Dios no solamente dotó a la iglesia de Filipos, pero también cómo ha dotado a la iglesia hoy en día. Es un llamamiento para todos, a ellos y a nosotros, a ver todo lo que Dios nos ha dado, porque falta mucho que hacer. Y el siguiente versículo es una motivación muy fuerte para mí y para todos. Creo que como ciudadanos de cualquier país o de cualquier condado, de cualquier ciudad, deberíamos de tratar de vivir de esa forma, de la forma que Dios quiere que vivamos, de la forma que Dios nos creó. Y este pasaje al mismo tiempo nos debe poner a pensar mucho en nuestra manera de vivir. Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Wow. O sea, quiero motivarte en esta mañana a que seas un buen ciudadano. Todos somos responsables, eso sí, de cómo usamos los dones que Dios nos da. Todos somos responsables de qué Dios nos da a cada uno. Dios nos dio un don y un talento y una habilidad a cada uno. Y algún día vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a dar cuentas. Algunos vamos a dar cuentas y otros vamos a dar explicaciones. Porque no hemos terminado. Hay mucho todavía que hacer en la ciudad donde Dios te puso. No solamente aquí en Riverside, pero tú en tu ciudad donde Dios te puso, estoy seguro que hay mucho que hacer todavía. El lugar donde Dios te plantó, hay mucho trabajo. No hay tiempo para detenernos, familia. Familia de nuestra iglesia de Grove. Familia de la iglesia, donde quiera que estés, hay mucho trabajo que hacer. Iglesia de Cristo, hay mucho trabajo. No podemos detenernos hasta que lleguemos a la meta final. Si vemos el versículo 17, dice esto: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Wow. Ahora, Pablo no está sonando aquí como presumiendo lo que es. No es un Pablo que está engreído, sino que dice, sigan mi ejemplo y el ejemplo de otros.
Porque es una falsa humildad en realidad cuando minimizamos el don y el talento que Dios nos ha dado. La humildad es decir, gracias a Dios por darme los dones que tengo, gracias Señor por darme las habilidades que me has dado, porque puedo usarlas y hacer todo lo que tú quieres que haga, para lo que me creaste y para lo que me trajiste a hacer en la ciudad donde quiera que me pongas. Versículo 18 dice, Filipenses 3:18, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Wow. Ahora, quiero que veas conmigo este pasaje. Pablo está aquí llorando mientras está encadenado, mientras está con un guardia quizás en la cárcel, pero no estaba llorando ni por su familia, no estaba llorando por él mismo, no estaba llorando por la iglesia, ni por sus amigos, pero estaba llorando por sus enemigos. Wow. Aquellos enemigos de la cruz, dice. Pablo sabía que había una guerra espiritual en contra de la iglesia y que como Satanás estaba usando a personas en contra de las iglesias para destruirlas. Y habían falsos maestros y habían aquellos que dice que causaron problemas y mintieron y levantaron falsos en contra de los apóstoles, en contra de Pablo mismo, y que se oponían en realidad a todo lo que Dios los había mandado hacer. Y Pablo llora por esas personas, por todas ellas, por aquellos que estaban perdidos, porque él sabía cuál era en realidad su eternidad. Él sabía que si no aceptaban a Jesús como su Salvador y Señor, eso les esperaba. El versículo 19 hace énfasis en esto y dice, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. O sea, estaba hablando ahí de su comportamiento y es fácil imaginar entonces por qué Pablo dice que él llora constantemente por estas personas, como también deberíamos hacerlo nosotros por los perdidos, aquellos que son tomados cautivos por el enemigo, aquellos que Pablo sabía que antes, al igual que él, antes de ser liberado, él había vivido así, y habían personas que no habían conocido al Señor y que vivían todavía cautivos, engañados. Nosotros también tenemos que clamar por aquellos que son cautivos. Quizás hay gente que quiere dividir la iglesia con la política. Necesitamos orar por ellos. Debemos tener lágrimas por esas personas y no más enojo. Tenemos que orar por estas personas. Podemos de verdad mostrarnos que nos preocupamos unos a otros, si somos amorosos, en vez de querer probar nuestra razón o querer reclamar nuestros derechos. El versículo 20 habla de esto. Pablo dice, Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso este mensaje lo hemos titulado Doble Ciudadanía. Pablo está hablando de su trabajo como ciudadano terrenal y ahora está hablando de su trabajo como ciudadano del cielo. El comentarista John Phillips dice esto, en realidad, y me gustó, que en ese tiempo la ciudadanía romana era muy apreciada, tanto por los esclavos o por los que habían sido esclavos y por los que eran libres, ¿verdad? Pablo disfrutó de este privilegio de ser un ciudadano romano, pero estaba más orgulloso de ser un ciudadano del cielo, de la gloria, ¿verdad? Y su ciudadanía en el cielo, en realidad, es lo que Pablo está diciendo, es lo que lo mantenía a seguir adelante, a estar en marcha, y fue lo que mantuvo a la iglesia primitiva muy fuerte. Esto fue a lo que los creyentes creyeron al principio. Ellos sabían que el Señor iba a venir y estaban ante el peligro de realidad de que si declaraban su lealtad al Señor, estaban bajo la opresión romana, pero lo hacían constantemente. Sabían y pensaban que el Señor iba a volver y que iban a pasar la eternidad con Él. Y eso hizo toda la diferencia para el mundo y para la iglesia en ese tiempo. Si eran ciudadanos de las ciudades de la tierra, como nosotros, pero trataban de vivir como ciudadanos del cielo. Estaban convencidos y eso los hizo más fuertes. Ahora imaginemos esta experiencia. Ellos estaban predicando el evangelio, quizás frente a soldados romanos viéndolos. Vendían sus tierras para
que todo nos faltase nada a los demás hermanos, para que todos estuvieran bien, ¿verdad? Cuidaban de las viudas y los huérfanos. Wow. Rompieron esas líneas raciales y llegaron hasta los gentiles. Wow. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban a la expectativa de que Jesús vendría, que Jesús iba a regresar. Y esa fue su esperanza. Fue lo que les dio fuerza, fue lo que les dio coraje, fue lo que los hacía generosos, fue lo que les daba la esperanza en todo tiempo. Y creemos que es lo que nos falta a muchos hoy en día como iglesia. Nos falta recordar la esperanza y la expectativa de que el Señor viene y que somos ciudadanos del cielo. Número 1 en tus notas. Somos ciudadanos del cielo. Wow. O sea, no sé cómo ponerlo de otra manera. Pero imagínate esto. La gente de Filipo, que era una colonia romana, era una mini Roma, por decir así, una miniatura. Y allí en esa región de Macedonia donde estaban, muchos de ellos eran ciudadanos romanos. Probablemente eran gente influyente en la ciudad. Tenían un orgullo tremendo de ser ciudadanos romanos. No sabemos cuántos, pero había un grupo dentro de la iglesia que también eran parte de estos convertidos en cristianos. Y podemos ver que había quizás un conflicto en cuanto algunos pensaban que no podían ser desleales a Roma, no podían ser desleales a su ciudadanía después de aceptar al Señor Jesucristo. Entonces Pablo, que era un ciudadano romano, porque sí lo era, se levanta y dice: hermanos y hermanas en Cristo, recuerden que nuestra ciudadanía principal es la ciudadanía del cielo. Y nuestra lealtad primera debe ser nuestra lealtad al Señor, ¿verdad? No a Roma, sino a Jesús. Y esto debe dictar nuestra manera de vivir, fue lo que quiso decir. ¿En dónde? En la ciudad donde Dios los había colocado. Entonces, la esperanza del cielo es parte del lenguaje que Pablo usa aquí y parte del lenguaje que la Biblia usa. Jesús, cuando habló a sus discípulos, siempre dijo: síganme. Y después, más adelante, dice: a donde yo voy a ir, ustedes también pueden estar, ¿verdad? Porque el Señor sabía que un día experimentaremos de su bondad, su misericordia. El Salmo 23 habla de esto. Todos leemos el Salmo 23 y todos lo hemos leído una y otra vez. Pero el Salmo 23, verso 6, David hablando dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Wow. Es ilógico pensar que el salmista David estaba hablando de habitar en la casa de Dios como el santuario. Estaba hablando de estar en la presencia de Dios. Y esto debería ser verdad para nosotros. ¿Es esta verdad para ti? ¿Eres tú un creyente que piensa así? En la vida venidera, en el conocimiento de que Jesús va a venir a la tierra y que vamos a morar un día con Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Es este tu pensamiento? Y si es esto, es lo que empuja tu manera de vivir, la eternidad. Vivir de tal manera que seamos atraídos a Jesús. ¿Estamos tomando decisiones de acuerdo a este pensamiento? ¿Estamos tomando trabajos de acuerdo a este pensamiento? ¿Nos estamos enfocando en esto? ¿Es nuestra vida así? ¿Nos modela eso la eternidad? ¿Somos quizás personas que estamos siendo voluntarios en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, haciendo diferencia para la eternidad, para la vida eterna? La iglesia primitiva empezó muy bien y lo leemos aquí. Y lamentablemente hubo un tiempo que la iglesia empezó a desenfocarse. Y cuando el apóstol Juan tiene una visión en el libro de Apocalipsis, esto es lo que Dios le dice a la iglesia. Y tengo que leértelo en esta mañana. Apocalipsis 3, 14 al 16. Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¡Wow!
Tremenda, tremenda palabra que el apóstol Juan recibe aquí. El Señor dice, no eres ni frío ni caliente. Y la pregunta es, ¿podría Dios hacernos la misma pregunta hoy a los que vivimos donde quiera que estemos? Aquí en California, en tu país, en los Estados Unidos, nosotros como iglesia, somos una iglesia que vive pensando en la eternidad. ¿Estamos encendidos para Dios o estamos fríos? Pero no podemos estar tibios. El Señor aborrece esas cosas. Número 2, ciudadanos de la tierra. Ciudadanos de la tierra. Yo te quiero decir, tú que nos ves en esta mañana, cámbiale el nombre a la ciudad donde quiera que estés. Yo voy a hablar con los que están en nuestra ciudad, los que viven aquí en Riverside, lo que llamamos el Inland Empire, que se llama aquí, el condado de Riverside. ¿Estás haciendo tú eso? ¿Estás siendo un buen ciudadano al mismo tiempo? ¿Estás pensando cómo hacer la diferencia en tu ciudad? ¿El lugar donde Dios te plantó? ¿El lugar donde Dios te puso ahora? ¿Deberíamos esforzarnos como el apóstol Pablo? Sí, a seguir nuestra meta, pero también tratar de hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer donde quiera que estemos. ¿Cómo deberían ser nuestra vida de verdad como creyentes? ¿Cómo? Como ciudadanos de este condado, como ciudadano de tu ciudad, ¿cómo debería ser tu vida? ¿Es tu deseo más grande que la gente venga al Señor? ¿Es ese tu deseo? Alguien dijo que el apóstol Pablo tuvo una pequeña discusión acerca de su ciudadanía y lo vemos, se afrenta a Félix, se afrenta al gobernante Agripa en capítulo 24, capítulo 27 de Hechos. Y Pablo no es retenido contra su voluntad, es tomado preso y de repente un día usa esa carta. Dice, yo soy ciudadano romano. Tenía derecho a quejarse. Pero fíjate lo curioso, 2 años que Pablo viene sufriendo la cárcel y todo esto, Pablo no se queja, sino hasta el momento preciso hace uso de su ciudadanía, afirmó sus derechos, pero los afirmó para el bien del evangelio. Hizo la acción correcta en el momento correcto. Este es el apóstol Pablo como un ciudadano romano. Fíjate, valoró su ciudadanía solo en la medida en que ésta glorificó a Dios y extendió su reino. No revelarlo le dio una amplia oportunidad para evangelizar a Félix y a Agripa, etc. Y luego también lo usó como una herramienta para llevarlo a Roma. De nuevo, avanzando el evangelio y presumiblemente hablando con el propio César, aunque esto le costó la vida. ¡Wow! Pablo no usó ciudadanía en balde. Y nosotros quizás, los que hemos tenido el privilegio y la bendición de tener una ciudadanía americana, o si tienes tu ciudadanía en tu país, estamos usando todos nuestros derechos, estamos usando nuestra libertad religiosa para predicar y vivir, para avanzar el evangelio, o simplemente lo hemos acolchonado. Ya lo tenemos y vivimos muy cómodos quizás. Pero el texto de esta mañana nos reta a hacer eso. ¡Wow! Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Estoy haciendo todo lo que Dios ha planeado para mí, para el día de mañana. Así como el apóstol Pablo, Dios también nos dio a nosotros habilidades, nos dio dones, nos dio talentos. Y Dios nos ha colocado aquí, en esta ciudad, como Dios te colocó a ti en tu ciudad, para hacer impacto y usar las habilidades que Dios te dio y tus talentos. Pablo está desafiando a los hermanos de Filipo aquí y dice, salgan de donde están, salgan y entren con todo este juego. Y estamos leyendo aquí, podemos ver nuestras ciudades hoy en día. Quizá nosotros podemos hacer algo como creyentes para que cambien los gobiernos, para que cambien situaciones, para traer a Jesús a nuestras ciudades. Wow. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos. Y como iglesia tenemos que hacer uso de nuestros derechos también. Quizás votar. El pastor Daniel habló la semana pasada y hablamos de este libro que estamos leyendo, de Jonathan Leeman, y él habla de cómo hacer diferencia en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Surgió algo curioso esta semana y el pastor Tom, que se acaba de retirar, mencionó y dijo que con todo lo que está pasando, se ha puesto a pensar él en postularse para alcalde. Y todos nos quedamos como, wow. Y él dice que quizás
va a estar un poco muy viejo para cuando esto sea, pero él dice, yo creo que yo podría dirigir bien esta ciudad de Riverside. El único problema es que no le gusta la política y tampoco le gustan mucho las reuniones. Pero dice, pero si no puedo ser alcalde, quiero ser un voluntario en mi ciudad, hacer la diferencia. Wow. Y esa fue una buena plática con nuestro equipo pastoral. ¿Por qué no? ¿Por qué los futuros alcaldes de Riverside no podrían venir de nuestra iglesia? ¿Por qué no los futuros gobernantes de tu ciudad podrían salir de tu iglesia? No sé, necesitamos orar para nuestro beneficio. Hablamos de esto la semana pasada. Orar constantemente por nuestras ciudades, orar por nuestros gobernantes. Quizás lo has pensado, quizás has estado en el radar para ti, para tus hijos, para tus nietos, no sé. Pero si no es así, necesitamos orar al respecto. La pregunta hoy es, ¿estás desafiando tú a tus hijos? ¿Estás desafiando a tus hijos a tomar papeles como esos, como estos? Usar sus habilidades y sus talentos que Dios les ha dado para la gloria de Dios. Y si es en la ciudad, mucho mejor. Quizás en el ayuntamiento como alcaldes, no sé, quizás como maestros de escuelas, quizás como administradores, quizás en la ciudad donde Dios los ha colocado, usar sus habilidades, quizás ser jueces, abogados, doctores, no sé. ¿Qué tal si alguien de nuestra iglesia puede ser una persona que puede llegar a ser presidente o de tu iglesia? No sé. ¿Alguien está orando así? ¿Estás orando para que nuestra familia sea la que Dios use para hacer los cambios? Debemos pensar así, debemos orar así siempre, que Dios me creó para hacer una diferencia aquí donde estoy. Y Dios te creó a ti para hacer una diferencia también. Mira a nuestro alcalde de nuestra ciudad. Dios lo puso en ese lugar. Un creyente, fue audaz, quiere hacer la diferencia y Dios lo puso como alcalde aquí. Él tiene un corazón por los desamparados y tuvo una visión y dijo, yo quiero hacer casas para los desamparados. Trajo la visión aquí a la iglesia y gracias a Dios la iglesia construyó 4 casas. Desafió a la iglesia y ahora tenemos 4 casas aquí para la gente desamparada. Pronto vamos a tener 2 personas que se van a graduar. Tenemos una persona, el pastor Andy, que es el que está encargado de estas cosas porque pues el pastor no lo puede hacer todo, ¿verdad? Pero tenemos 2 personas que se van a graduar de este programa. Y también hoy en día tenemos 2 centros comunitarios que Dios nos dio, que Dios nos trajo así sin pedirlo. Y ahora vamos a empezar una iglesia ahí. ¡Wow! Estamos usando lo que Dios nos da y los talentos y habilidades. Dios quiere usarnos, iglesia, donde quiera que estemos. Pero tenemos que hacer buen uso de todo. Tenemos que ser buenos ciudadanos, sí. Mira alrededor, ¿dónde puedes hacer tú la diferencia? Mira a tu alrededor, busca. Tenemos que trabajar fuerte por esto. Alguien miró alrededor y dijo, yo quiero hacer la diferencia en mi ciudad. Y esas son las personas que Dios usa. Es un proceso por el que todos tenemos que pasar. Hacer la diferencia. Mi último punto en esta mañana es el número 3. Y es una pregunta para nosotros. Señor, logré todo lo que me creaste para hacer y hacer para ti tu gloria en la ciudad donde me plantaste. Te hago esa pregunta. ¿Estás haciendo todo lo que Dios quiere que hagas y con el propósito que Dios te creó y te hizo? Tenemos doble ciudadanía, donde quiera que estés. Tu ciudadanía terrenal y tu ciudadanía celestial. Que nuestra ciudadanía celestial nos haga ser mejores ciudadanos. Quiero orar por nosotros, iglesia. Señor, gracias te damos en este día por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser ciudadanos celestiales. Gracias, Señor, también por el privilegio que nos das. Donde quiera que nos vean, Señor, cualquier persona que vea en esta mañana, ciudadano de cualquier ciudad, de cualquier nación en la tierra, te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nuestra ciudadanía celestial nos permita, Señor, vivir de tal manera aquí en la tierra que podamos hacer la diferencia. Que nos involucremos, Señor, en las votaciones, que nos involucremos, Señor, en lo que está pasando, que seamos personas que siempre busquemos el beneficio de los demás y que como Pablo, Señor, vivamos así hasta el día que tú nos llames, hasta el día que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta mañana que nos des un corazón sensible a tu voz y que podamos reflejarte a ti, Señor. Y como dice el apóstol Pablo, ser ejemplo para otros. En el nombre de Jesús.
te lo pedimos. Antes de terminar, hermanos, quiero decirles, damos gracias a Dios por todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo en medio de nosotros. Aún con esta pandemia, seguimos sirviendo a la comunidad. Hemos estado ayudando a la comunidad en Perris, en Riverside. Gracias, hermanos, por todo lo que ustedes hacen y por sus corazones dadivosos. Gracias, hermanos, gracias. Estamos teniendo ya un servicio al aire libre y pronto empezaremos nuestras clases en el libro de Romanos. Pregúntanos, mándanos un mensaje y dinos cómo puedes conectarte y qué puedes hacer para estar pendiente de todo lo que estamos haciendo en nuestra ciudad. Ora, hermano, ora por la plantación de esta iglesia que vamos a tener en Perris en el mes de octubre. Que Dios haga algo en esa ciudad y que Dios nos ayude a usar lo que Él nos ha dado en sus manos. Quiero orar por ustedes y sus ofrendas y con eso quedaremos despedidos. Señor, gracias por mis hermanos, por su corazón dadivoso, por todo lo que hacen, porque dan constantemente para la obra. Gracias, Señor. Gracias, te pido que los bendigas, provee para sus mesas, provee trabajo para ellos, provee, Señor, para sus hijos, provee, Señor, también para que puedan dar para la obra tuya, provean para aquel que necesita, Señor. En el nombre de Jesús, pido por sus finanzas. Aquellos que nos ven por la televisión, Señor, por cualquier plataforma, te pido también por ellos, bendícelos, provee para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos aquí la próxima semana. Que Dios te bendiga. Leslie nos cantará un canto más y así quedaremos despedidos. Amén. Qué gran abismo nos separaba, cuán alto monte entre tú y yo. Desesperado miré al cielo y a tu nombre yo clamé. En las tinieblas tu amor perfecto atravesó mi oscuridad y has consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. El león rugiente rompió el silencio, quebró el poder de la muerte.
en Jesús, en Él y solo en Él, iglesia. Esperamos que tengas una semana muy bendecida. Por favor, no te vayas sin antes de dejarnos un mensaje. Queremos conocerte si esta es tu primera vez visitándonos, así que por favor, déjanos tu información. Y si necesitas que alguien ore por ti también esta mañana, queremos orar contigo, así que mándanos tus peticiones de la igual manera. Que el Señor vaya con ustedes y nos vemos el próximo domingo.